En mesa, Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Elena, lo que hablábamos, ¿no? Salíamos de ese mapa coloreado en negro, pero también nos advertían, se sale y se vuelve a entrar. Lo hablábamos antes, Elena y yo, es como el día de la marmota, ¿no? Y no acabamos, yo creo que llega un momento en el que, no sé si por las razones que sean, nos vamos relajando y seguimos sin tomar medidas, ¿no? Mis vecinos de Cangas de Onís están a punto de entrar en zona negra. Ya se sabe, quiero decir, desde el fin de semana ya lo sabíamos, ¿no? Que en Cangas de Onís había brote y se sabía que se va a cerrar. Quiero decir, Cangas de Onís bueno, pues todavía mis hijas me decían, ¿no? Pues había una fiesta en Arriondas y estaba lleno de gente de Cangas de Onís. Entonces, es que no tiene sentido y no somos responsables con lo que hacemos, porque es que eso luego es muy fácil que la enfermedad crezca en incidencia. Estamos en unos niveles de ocupación hospitalaria demasiado altos todavía para tener otro brote más. Es que no somos conscientes de lo que hay y debemos de pensar que porque hay 4 personas vacunadas podemos seguir tirando para adelante como si nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, nada, insistir es lo de siempre, responsabilidad, pero es que es como el día de la marmota, ¿no? Como un poco de responsabilidad. A mí es que me da mucha pena porque en la incidencia esta, al final, los que sufren son personas que están cumpliendo las normas, que están metidos en casa porque no pueden salir o no se atreven a salir y ves que, bueno, pues cumplir las normas no es tan difícil, no hacer un poco, entre comillas, perdón por la expresión, el cafre, porque es que hay gente que está haciendo un poco el cafre, pues tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues con cierta normalidad, no hay que deprimirse, quiero decir, los datos no son buenos, pero bueno, tampoco hay que... Estamos reventados todos y yo pienso más en la gente pues que no sale tanto por la calle o tal, gente mayor, gente que es más de riesgo, que todavía no están vacunados, por supuesto, y digo yo, jolín, es que aunque solo, no sé, por respeto a esas personas, yo creo que tendremos que todos un poco pero luego la vacuna ¿no? no va lo rápido que nos desearía, no tenemos las dosis suficientes para que vaya lo rápido que desearíamos. Sí, lo que pasa es que, claro, como ya hay vacuna, parece como que la gente dice, bueno, ya llegó la vacuna y, bueno, pero es que no la tenemos puesta. Claro, es que claro, es que ese es el tema, que es que no vale. Aquí no. Yo que en teoría debería estar a favor de que se cierre todo, de que todo el mundo se quede en casa y tal, yo en eso soy bastante más de una tercera vía, ¿no? Es decir, de que yo creo que en este sentido, y llevamos desde noviembre, incluso desde antes, en la pelea continua, OTEA y hosteleros con el gobierno, porque se puede abrir, porque hay unos que sí, otros que no, un tira y afloja, siempre casi un poco hostil, ¿no? Entre unos y otros. Y yo creo que hay que ir a propuestas de colaboración, es decir, que a lo mejor no todo se puede abrir, o no todo se puede abrir de la misma manera, pero que a lo mejor algo sí podemos hacer para por lo menos activar un poquitín el sector, para que los asturianos nos podamos mover con medidas de seguridad. Y en ese sentido yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, si la colaboración funcionó bien en la educación con los niños, ¿por qué no se prueba la vía de la colaboración entre los hosteleros y el sistema sanitario, ¿no? Es decir, bueno, pues busquemos una fórmula para que los hosteleros puedan abrir con garantías y con seguridad, ¿no? No cuando se abre pues dejamos que sea todo a correr y dejarlo con eso. Algunas comunidades como Castilla-León han puesto en marcha pues un sistema, pues como no funciona el radar COVID, pues utilizan otro sistema con un código de QR para los servicios de hostelería y tal, para tener controlada a la gente que va a los servicios de hostelería. Bueno, ese tipo de medidas pues a lo mejor podrían mejorar un poco esa sensación que tenemos de que está siempre cerrado y que además hay una pelea ahí, un enconamiento entre los que quieren que abran y los que dicen que no, ¿no? Entonces, bueno, parece que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero por eso digo que a lo mejor medidas pactadas, de manera que dices tú, bueno, pues grupos grandes no pueden alojarse en establecimientos muy grandes, pero parejas a lo mejor establecidas, quiero decir que hay una serie de cosas que se pueden controlar, ¿no? Y que se puede acotar un poquitín la movilidad un poco sin dar el cierre y el golpetazo, ¿no? Sí, es que al final dices tú, ¿por qué unas cosas sí y otras no? Con unos criterios un poco extraños. Entonces, si había 200 personas y a lo mejor ya no voy a decir que estén sin mascarilla. Y además es que no abro los establecimientos hosteleros, pero la fiesta va por la parte privada y juntan a 300 sin ningún tipo de medida de seguridad y no hay forma de controlarlo, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces es mejor buscar la ayuda en el propio sector y decir, bueno, oiga, vamos a controlar esto, pero que se está descontrolando por otros lados. Lo que os decía, pues ayer una fiesta en Arriondas, ¿no? Este fin de semana. Pues dices tú, pues yo, claro, alucino un poco de que tenemos los hoteles cerrados, pero de repente se hacen fiestas, que seguramente serían
entre comillas, ilegales, no ilegales, pero fuera, digamos, de la normativa. Pero claro, ¿cómo lo Ya te voy a decir, Elena, es que no puedo estar más de acuerdo. Sí, yo que no soy un experto y aparte que no sabría muy bien cómo orientar el debate, lo primero que diría es que con toda esta polémica de cómo hacer las celebraciones del 8M, si algo saca un positivo es que la gente le hemos dado un poco más la vuelta a la cabeza y hacemos cosas muy interesantes y que tienen más coherencia en el tiempo y que pueden tener más coherencia en el tiempo, ¿no? Y eso enlaza con una cosa que yo creo que nos queda muchísimo todavía por avanzar, y que el tema es cultural, ¿no? y que es un tema en el que tenemos que aprender todos, es algo en lo que tenemos que crecer y en el que tenemos que aprender, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el cambio es cultural para hombres, para mujeres y para todos, ¿no? Para desarrollar una sociedad un poquito mejor, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos, cómo es la educación. Y si queremos hacer un cambio cultural, yo siempre digo, la educación fundamental, ¿no? No sé si lo estamos haciendo bien del todo, pero por ahí deberían ir los tiros, ¿no? Y aunque puede parecer que sí es verdad que hay cierta igualdad ya, o por lo menos luego hay que ir, digamos, a pie de tierra, ¿no? A la igualdad a pie de tierra. A mí de lo que antes decía María, lo que más me preocupa, por decirlo de alguna forma, si puedo decir que hay algo que me preocupe más, es entre comillas, la parte, digamos, de empobrecimiento femenino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, que al final sí es verdad que, por ejemplo, en ciertos sectores pues hay más igualdad, si tienes un buen puesto de trabajo, pero para acceder a esos buenos puestos de trabajo es más difícil siendo mujer. Es decir, que quiero decir que al final los puestos, digamos, que menos gente quiere son los que ocupan las mujeres, porque al final los puestos que menos se valoran son los del cuidado de las personas, los de limpieza, es decir, los empleos muy importantes, pero que al final quedan regados a un segundo plano, menos importantes y cobran menos. Entonces, curiosamente, al final hay un sesgo ahí y las mujeres siempre salen perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también es importante trabajar en eso, ¿no? Y que la cultura no sea solamente una cultura conceptual, sino que hay que bajar también a pie de tierra y decir, bueno, no, pero es que esto tiene que tener consecuencias también en cómo vivimos y cómo viven las mujeres, ¿no? Exacto. Pero ojo, esfuerzo. requiere no solamente esfuerzo, sino que haya unas determinadas condiciones, ¿eh? Estoy hablando de que hay trabajos y trabajos, quiero decir, no solamente es decir, en determinados trabajos, en el ámbito del cuidado, ámbito de tal, trabajos que tienen, entre comillas, peores salarios y peores condiciones laborales, las condiciones laborales a veces son imposibilitantes para poder desarrollarte tú como persona, poder desarrollarte y crecer como mujer, y encima tienes muchas veces la carga de tu familia, ¿no? Y la responsabilidad de tu familia. Sí, el miedo es libre. Bueno, a ver, normalmente este tipo de conductas yo creo que es para personalidades específicas, no lo decía ella, ¿no? Gente que tiene pues una personalidad de tipo que te preocupas demasiado por la limpieza, obsesivo, de que no tienes por qué llegar a ser obsesivo, pero que gente que es muy escrupulosa, es decir, hay determinadas personalidades que tienen más riesgo, digamos, de caer en eso. Lo normal suele ser que nos olvidemos, de que nos lo tengan que estar recordando, que tenemos que lavarnos las manos, que eso es lo normal. En las personas normales, pues eso, si te vas a cualquier centro comercial ahora mismo, el lavado de manos normalmente la gente si es que pasa ahora ya, pues haces un poco y tal, y no eso, una persona obsesiva compulsiva, pues en distanciamiento social casi diría con el metro, ¿no? Mirando la distancia que tiene con las personas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, en la situación en la que estamos, pues puede haber cierta tendencia a que una persona con una personalidad que no tiene ningún problema mental ni nada, simplemente una personalidad, pues eso, un poquitín más de escrupulosa, pues caiga en un trastorno obsesivo-compulsivo, pues también por otras razones, ¿no? También razones de estrés, razones de miedo, de tal. Entonces, pues bueno, pues hay que prever eso y prevenirlo, más que luego tener que tratarlo. Claro, una audiencia muy fiel, yo ahí sí que coincido, y le damos las gracias. Yo sí que coincido que hacéis, los medios de comunicación, hacéis una labor muy importante, quiero decir, y es que hay que las cosas que son, es una labor informativa, educativa, quiero decir, que no solamente es dar datos por dar datos, quiero decir, que a la vez estás también explicando un poco por qué son las cosas y cómo son las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que todos a veces nos cansamos de escuchar determinadas noticias, o
peor es tener información sobre la corrupción que hay, ¿no? Quiero decir que es que al final hay noticias mucho peores que tener información sobre tu salud y cómo puedes cuidarte un poco más. Claro, y puedes luego, la cuidar a los información de demás. los expertos que... Yo no me atrevería a dar una respuesta categórica, desde luego. Se estudió, y de hecho se estudia que existe el contagio de coronavirus por las conjuntivas de los ojos. Lo que pasa es que yo creo que son contagios residuales. Quiero decir que lo normal es que el exceso de contagio, vamos, el contagio habitual es pues por vómites, por objetos que compartes, por gotas y por aerosoles, ¿no? Que fue la última incorporación, fue la de los aerosoles, que es, digamos, como un nivel más fácil de contagiar, ¿no? Pero claro, no debemos obsesionarnos, es que no llevo los ojos cubiertos, me voy a contagiar por los ojos, voy como, entonces ya tengo que ir como una burbuja. Yo creo que no. De pensar, No, a mí me pero parece, quiero decir, y llevamos un año de coronavirus. Otras enfermedades, claro, llevamos años y años de estudio, décadas de estudio, y se conocen mucho mejor los medios de transmisión, la protección y tal. Esto llevamos un año y hay muchas cosas que incluso los que estamos metidos en el meollo decimos, esto es misterioso, ¿no? ¿Por qué dos personas en el mismo ambiente, uno se contagió y el otro no se contagió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que protege a uno? Bueno, pues eso todavía está en estudio y tardaremos en saber muchas cosas de esto. De momento, pues digamos, la protección estándar, no conviene... no nos obsesionemos. Exactamente. Dice